como nos indica este texto en esta mañana, claramente vemos allí el título de este sermón, un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad. Ahora, es muy importante diferenciar entre la unidad y la uniformidad. No es lo mismo la unidad que la uniformidad. Imaginen por un momento que todos adquirimos una camiseta del mismo color. Pareciera, si nos reunimos en el mismo lugar y todos tenemos quizás una camiseta con el mismo logo, todos, y con un letrero en la espalda, IBEV. Eso quizás desde afuera parecería que está mostrando unidad, pero la realidad puede ser otra. Porque estar juntos, inclusive en un mismo recinto, no es garantía de unidad. Tener un uniforme igual no es garantía de unidad. Vestirnos igual no es garantía de unidad, y parece ser que muchas veces el cristianismo se confunde, porque cuando salimos a la calle y vemos personas vestidas igual, de una manera bastante particular, a veces pueden representar el cristianismo, pero ese no es el cristianismo real. Porque la unidad no proviene de aspectos externos, sino del corazón. Y por eso la unidad es una vida compartida en Cristo. Es vivir nuestras vidas compartidas en el amor de Cristo, porque Él es la fuente de unidad para su pueblo, para su iglesia. Y su amor es el único que puede vencer y derrotar todo lo que se oponga a la unidad, el amor de Cristo. La única manera de poder, como iglesia local, impactar nuestro entorno a este mundo es por medio de la unidad, aún en medio de la diversidad. Y justamente ese es el mensaje que quiero compartir en esta mañana. El amor de Cristo nos brinda todos los recursos necesarios para preservar la unidad de la iglesia. El amor de Cristo nos brinda todos los recursos necesarios para preservar la unidad de la iglesia. Y este texto vamos a dividirlo en dos partes para su mejor entendimiento. En primer lugar, de los versículos 1 y 2, veremos los recursos para la unidad. Los recursos para la unidad. Y seguidamente, los versículos 3 y 4, veremos la expresión de esa unidad. Los recursos de la unidad y luego la expresión de esa unidad. Entonces, en primer lugar, los recursos para la unidad. El apóstol Pablo está, si lo miran detenidamente en sus textos, hay un por tanto allí. Un por tanto que conecta la idea anterior del apóstol Pablo. Recordemos que él ha dicho que no solamente le ha concedido a la iglesia de Filipos, no solamente por amor de Cristo, creer en Él, sino también sufrir por Él. Los versículos previos. Y la evidencia de creer en Jesucristo y la evidencia de sufrir por Jesucristo está entonces en ese por tanto que Él está presentando. Y nos dice la Escritura: si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y tengo que recordar allí a mi profesor de griego que estuvo predicándonos justamente este mismo pasaje hace algún tiempo, el doctor Lloyd Rogers, y él nos explicó claramente en ese momento que ese sí, en el idioma original, no es un sí condicional. Y por lo tanto, él está afirmando y recordando a la iglesia de Filipos que ellos sí han sido capacitados por Dios. Ahora, ese estímulo de amor
que habla el apóstol Pablo allí, si hay algún estímulo en Cristo, significa que si han recibido de Cristo un ánimo para poder amar a otros. El apóstol Pablo está describiendo todo lo que la iglesia de Filipos ha recibido en Cristo. Es como si dijera, si Cristo ha estado al lado de ustedes, si ha producido en ustedes ese nuevo nacimiento, si Él es el estímulo de sus vidas, entonces ustedes van a expresar unidad entre ustedes. ¿Cómo así ellos lo están disfrutando? Ellos son creyentes, ellos aman a Cristo. Sin embargo, parece ser, dicen algunos autores, que la iglesia de Filipos tenía un cierto defecto entre sus miembros. Al final de la carta ya tenemos algunos nombres que hemos escuchado: Evodia y Síntique. En el capítulo 4 se habla de dos hermanas en la fe que parece que tenían, no sabemos qué está pasando, pero el apóstol Pablo le preocupa que la iglesia no esté renovando su unidad, y por eso les habla de los recursos, y el primer recurso que tienen, que les da ese estímulo de Cristo, es el consuelo de amor. En otras palabras, el apóstol Pablo se está diciendo, si el Señor se ha acercado a ustedes con ternura para darles palabras de aliento, entonces ustedes también refléjenlo en la comunidad por medio de la unidad. Reflejen el amor de Cristo y la comunión del Espíritu. Si disfrutan de la comunión con Cristo, si participan unánimes del mismo Espíritu que los salvó, el mismo Espíritu que los convenció de pecado, justicia y juicio, el mismo Espíritu de Dios que revivió sus almas cautivas por el pecado y los llevó a amar a Cristo, entonces esa comunión del Espíritu les va a proveer la capacidad para poder amar, para poder estar en unidad. Si tienen el Espíritu Santo de Dios, van a tener la capacidad para amar como ustedes lo tienen, está diciendo el apóstol Pablo. No solamente la comunión con el Espíritu, y aquí hay una palabra muy especial, si algún afecto, esa palabra afecto es la misma palabra de entrañas. O sea, el amor entrañable, recuerden que el apóstol Pablo le ha dicho a los Filipos, ustedes los amo entrañablemente. Y por lo tanto, él recuerda que el afecto que ellos han recibido en Cristo es entrañable y que gozan de un amor inquebrantable de parte de Dios. Y si ese amor, si se sienten amados por Cristo, entonces pueden expresar su amor a otros con abundancia, porque están dotados por Dios. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, venimos débiles de amor, solo nos amamos a nosotros mismos, pero el poder del Espíritu Santo implanta el amor y el afecto entrañable a los creyentes. Es el insumo para poder dejar de pensar únicamente en nosotros mismos. Y eso nos lleva también a la compasión. Por eso el apóstol Pablo dice, si hay algún afecto y compasión. La compasión de Cristo habita en los corazones de ellos. Porque Cristo compasivamente extendió sus misericordias. Siendo gentiles, estando en un entorno grecorromano hostil, estando totalmente divorciados de Cristo y del poder de Dios y de la salvación que es en Cristo, Dios los alcanzó allí, por compasión. Ahora, hay una definición de compasión que encontré
de esa palabra, algunos estudiosos la definen de esta manera: la compasión ablanda los corazones, desarma la rivalidad y fundamenta la mente de Cristo, que considera a los demás más importantes que uno mismo. Sin ella, la ortodoxia doctrinal puede volverse dura. Con ella, la verdad se adorna con amor. Esa es la compasión. Y esa compasión es la que ha sido dada a la iglesia de Filipos y a nosotros también. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: todas estas virtudes, todos estos recursos de Cristo están en ustedes. Han sido dotados, han sido capacitados por Dios. Por lo tanto, versículo 2, haced completo mi gozo. Es un llamado, esa expresión del apóstol Pablo, es un llamado urgente. Él está inquieto, él está gozoso con los filipenses, pero ese gozo le falta, como decimos a veces, el centavo para el peso. Ese gozo está todavía el escuchar de las rivalidades de estas mujeres, o quizás representa esos nombres, lo que estaba pasando en Filipos. Él no quiere que la iglesia toda termine en desunión. Él está diciendo: por favor, completen mi gozo, por favor, solucionen esos problemas, por favor, limen esas asperezas, por favor, que nadie busque solamente su propio criterio, por favor, háganme feliz. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estoy en la cárcel, estoy aquí dando testimonio de la gloria de Cristo, he escuchado de sus noticias. Yo fundé esa iglesia por el poder del Espíritu Santo con sufrimiento. Ustedes vendaron mis heridas hace 10 años. Por favor, háganme feliz. Sin rivalidades. Solucionen con todos los recursos que Dios les ha dado. Los recursos producen lo que nos dice el versículo 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Miren el énfasis, no sé si lo notan allí: mismo, mismo, mismo. Unidos, unidos. Una misma mente, que es la mente de Cristo. Siendo del mismo sentir, es la misma expresión de ser una sola mente, de tener una sola manera de pensar, centrada en el Evangelio de Jesucristo. Una misma mente significa que nuestras conclusiones proceden de los mismos razonamientos. Nuestras convicciones proceden de la misma palabra, del mismo Rey. Tenemos un mismo Redentor, una misma mente. Es lo que produce el amor de Cristo en nosotros. Un mismo amor. Ese amor que está descrito muy poéticamente en 1 Corintios capítulo 3. Que todo lo soporta, que no busca lo suyo. En 1 Corintios 13. Muy bien. ¿Están conectados? Espero que los ventiladores no los estén arrullando en esta mañana. Entonces, ese amor que todo lo soporta, que todo lo cree, el amor que persiste a pesar de la oposición, ese amor que fructifica en medio del desierto, de la oposición, ese amor que germina en medio de la aridez. Ese amor es el amor de Cristo y es el efecto de tener a Cristo. Somos capacitados para amar por medio de Jesucristo.
aún si no hemos recibido el amor que quizás de un padre, de un esposo, de cualquiera que no nos amó en el pasado, por medio del poder de la cruz, somos revestidos del amor que llena nuestros corazones con el Espíritu Santo de Dios y colma todo el vacío, todas las nostalgias que quizás en algún momento extrañamos. Todas las ausencias de amor, todo aquello que quizás está empañando tu alma, ha sido revestido y cubierto por el amor de Jesucristo que llena nuestros corazones y nos capacita para rebosar de amor por Él y por su pueblo. Ya no hay ese vacío, ya no hay venganzas, ya no hay nostalgias, ya no hay nada que no pueda llenar el amor de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir. Él entregó su vida por nosotros hasta la muerte. Es la demostración de amor, porque hay quienes mueren por sus amigos, pero Él murió por nosotros, enemigos. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no encontraremos refugio en Él? Y aun aquellos que no se sienten amados pueden acudir ampliamente ante el trono de la gracia de Dios para ser rebosados de amor. Y si no tienes anhelos por amar, Dios te capacita para amar abundantemente y recibir el amor de Cristo. Pero no solamente el amor, ese mismo amor de Cristo, sino unidos en espíritu, en el Espíritu Santo de Dios, nos hace poder estar de común acuerdo. Y por eso algunas a veces me preguntan, ¿por qué la iglesia? Porque nosotros somos bautistas y somos congregacionalistas. Eso nos identifica como bautistas, porque la iglesia, sus miembros, participan en las decisiones de la iglesia. No en las que producen polémica, como el color de las sillas, sino en cosas estructurales de las cuales depende el avance de la iglesia, presupuesto, sus líderes, sus oficiales de la iglesia participa. En recibir nuevos miembros, la iglesia participa. En dimitir a los miembros infieles, también la iglesia participa. Y alguien alguna vez me preguntó, ¿no le da temor que de pronto usted se vea desplazado allí en esas decisiones? ¿Es capaz de someterse a esas decisiones? ¿No le da temor? Y yo le dije, no me da temor, porque tenemos el mismo Espíritu de Dios que busca la gloria de Jesucristo. Y si en algún momento tenemos alguna diferencia, el Espíritu de Jesucristo nos conmoverá para poder tener unidad. Y para dejar a un lado mis propios caprichos egoístas y para poder buscar el reino de Dios y su justicia y no mi propia gloria. Y por eso confío en el Señor. Por eso, no solamente el mismo amor, no solamente el mismo sentir, sino el mismo propósito centrado en la gloria de Jesucristo. Hermanos, como iglesia tenemos un propósito, vivir para la gloria de Dios. Ayer recordábamos eso con los caballeros. Recordamos que fuimos hechos, salvados para buenas obras. Le pertenecemos a Cristo. Ahora no nos pertenecemos a nosotros. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, porque también fuimos llamados a adornar la gloria de Dios, a ser parte del olor grato de Cristo donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Somos embajadores en Cristo. Y por lo tanto tenemos ese propósito.
no la exaltación individual. Tenemos un propósito de continuar fieles en este peregrinar en esta tierra hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga por segunda vez. Ese es nuestro propósito como iglesia. No es comprar sedes, aunque caería bien. No es hacer una multinacional. No. No es exaltar a nadie. Es exaltar a Cristo. Ese es el propósito como iglesia. Y al sintonizarnos en Cristo, entonces vamos a tener el mismo propósito, porque el amor de Cristo ha impregnado e implantado en nuestras almas duras y corazones. Y por eso rebosamos de amor por Él y por su pueblo. Hermanos, si has nacido de nuevo, tienes todos los recursos de Dios para la unidad. Y si no has nacido de nuevo, entonces tienes a Cristo Jesús disponible para ti, para abrazarte y para dejarte sensibilizar por el Espíritu Santo de Dios, abandonando esa vida de pecado y de rebeldía para que te rindas ante Él, ante su perfume de santidad. Y para que tus pensamientos y corazón sean transformados por un corazón de carne, un corazón sensible que ama su palabra porque revela la gloria de su Hijo Santo. Todo en su conjunto de los recursos que han sido dados a la iglesia produce una unidad armoniosa entre los creyentes. Los mismos ideales impulsados por las mismas motivaciones. Los recursos del Señor nos permiten estar alineados en los propósitos de Cristo, porque estaremos enfocados en las cosas de arriba y no en nuestros propios reinos. Hermanos, este mundo está inclinado a fomentar las divisiones, los estatus, las categorías, en todo lugar. Sin embargo, podemos nosotros también como iglesia ser tentados a esto mismo y ya no habrá brillo de la iglesia, porque seremos como el mundo. Pero para poder permanecer en unidad, necesitamos también refinar nuestras oraciones. Una oración equivocada sería: Señor, dame más amor. Suena muy romántico. Pero en realidad, si ustedes miran bien, es como si Dios fuera el responsable para que yo pueda amar. Y si no amo, culpa de Dios, porque no me ha dado suficiente amor. Sin embargo, podríamos renovar nuestras peticiones de esta manera: Señor, ayúdame a recordar tu amor expresado en la cruz para que esto me motive a amar a otros. Sería una oración más coherente. Señor, ayúdame a recordar que moriste por mí, te entregaste por mí, pecador, para que al recordar ese gran amor, yo pueda amar, porque tú me amaste primero. Solamente cuando somos conscientes del profundo amor de Cristo, de su sacrificio, de su gracia infinita. Él no tenía que venir a morir, Él es el santo Hijo de Dios. Él no estaba solitario porque tenía la comunión del Padre para siempre.
Él no tenía que exponerse a la debilidad, como hablábamos esta mañana en la escuela dominical. No tenía que venir a sufrir aquí. No tenía que ser azotado. No tenía que ser humillado. No tenía que venir a este mundo hostil a ser condenado como un criminal. Porque Él es el Rey de la gloria y del universo. Pero vino por amor a nosotros. Él vino no solamente para librarnos del infierno, sino para tener comunión con Él eterna, desde ya por su Espíritu, gozándonos en Él, gozándonos en una nueva naturaleza poderosa que destruye el egoísmo, en un nuevo corazón sensible a la gloria de Cristo, para sacrificialmente despojarme de mis intereses mezquinos y poder amar a los que no merecen ser amados. Y esa unidad se expresa, ese es el segundo punto. Los recursos han sido dados a la iglesia. Ahora, ¿cómo se expresa esa unidad? Los versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. El apóstol Pablo dice que nada, absolutamente nada en sus motivaciones sea el egoísmo. Y esa palabra egoísmo es traducida también como ambición personal. Es la misma palabra que el apóstol Pablo se refiere a aquellos que predicaban a Cristo por ambición personal. Es la misma palabra. Y tiene que ver con los obtener cargos públicos en el contexto grecorromano. Hablábamos en ese momento también que es muy parecido. Han pasado 2000 años y sigue la competencia entre unos y otros para obtener cargos. Ese egoísmo es un deseo de darse a conocer, es un espíritu partidista que ignora el bien de los demás, ignora la voluntad de Dios para obtener algo. Y puede lucir exteriormente muy bien, pero ese egoísmo está en el corazón, pero tarde o temprano va a salir a la luz. Este egoísmo actúa por orgullo o por celos. Y al final lo que va a hacer es agrietar la iglesia, fracturar la iglesia. Pero no solamente por egoísmo, sino por vanagloria. Y es muy interesante porque la palabra usada allí es única, escogida por el apóstol Pablo de todo el idioma griego para decirla aquí en la única parte donde aparece en todo el Nuevo Testamento, que es kenodoxia. La palabra doxia es la donde viene la palabra adoración, ortodoxia, doxia. Y la palabra keno es vacío. En otras palabras, vanagloria es un vacío de gloria. Es una sed por llenar algo que busco y produce división. Es estar incompletos. Y es algo de lo cual Adán y Eva fueron tentados en el huerto. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, dice: la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos querían ser como Dios, dioses de sí mismos. Querían usurpar la gloria de Dios. Es lo que está diciendo Satanás.
Pero también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 1 y 2 nos recuerda, pero Pablo le dice a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, y sigue la lista. Pero especialmente esa vanagloria es el amor, amadores de sí mismos, que quieren llenarse de una gloria que no les pertenece, que le pertenece solo a Dios. Esa es la vanagloria. ¿Y cuál es la manera correcta de recibir gloria? Nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La vanagloria es una autoexaltación, una búsqueda de que todos reconozcan quiénes somos. Y como no lo reconocen, entonces no amo a los que no me reconocen. Y como estoy vacío de gloria, voy a buscar la gloria como sea. Así sea hablando mal de alguien, así sea teniendo conflictos, porque exijo la atención. Eso es la kenodoxia. Pero el apóstol Pedro dice, no se exalten a sí mismos, Dios los exaltará a su debido tiempo. Es decir, que esa gloria es pasiva, depende de nosotros, sino Dios es el que exalta, no nosotros. Como exaltó a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Cuál será el antídoto para esas expresiones que sí muestran unidad? Versículo 3. O mejor, dice la segunda parte, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Esa actitud humilde no es pensar de mí menos. O sea, no es como cuando a veces escuchamos esas expresiones, pobrecito de mí, parece como una humildad allí, pobre de mí, como victimizarse. El apóstol Pablo no está diciendo que eso es una actitud humilde, victimizarse, no. Es comprender que nuestra gloria es Cristo y que no necesito una gloria pasajera, que no necesitamos llenar un vacío porque hemos sido aceptados por Dios y no necesitamos mendigar la gloria ni la aceptación de este mundo. El antídoto, esa es una actitud humilde. No tiene que ver ni siquiera cómo nos vestimos, porque a veces confundimos. Decimos, qué humilde es esta persona del semáforo, pidiendo solo moneditas. Pero si no le das las monedas, te pincharán tu carro. No todos. Guardo mis monedas ahí, les he dado. Pero ten cuidado, porque no son humildes en realidad. Pueden tener harapos, pero sus corazones están endurecidos. Esa no es la humildad. La última parte del versículo 3 nos dice, nos aclara, consideren al otro como más importantes que a sí mismo. Consideren, es decir, es una actitud de pensar en otros que merecen atención, merecen el respeto, merecen el amor, merecen que los tratemos en unidad. Porque Jesucristo mismo se despojó. No consideró el ser igual a Dios. ¿Él dejó de ser Dios? No. 100% Dios, 100% hombre, pero la actitud de su corazón lo llevó a amarnos y a servirnos. Hermanos, para poder
tener esta actitud, necesitamos meditar profundamente en el amor de Cristo antes de dividirnos, antes de fragmentarnos. Profundamente, no buscando los propios intereses, dice el versículo 4, sino los intereses de los demás. Ahora, no significa que nuestros intereses no sean importantes, pero en el momento en que estén por encima y fragmenten la unidad, entonces mis intereses puedo someterlos a la gloria de Jesucristo, por amor a Él. Puedo deponer mis deseos, mis metas, todo lo que he planeado, probablemente lo puedo dejar a un lado por otros. A veces nuestros hijos, eso a los padres probablemente van a subir de peso en algún momento de su paternidad, porque nuestros hijos nos van a dar lo que no les gusta. No por, generosidad, pero es una generosidad no tan... Entonces, para ayudarles, nos comemos todo lo que nos dan, pero cuando nos dan aquello que les produce a ellos mayor alegría, entonces empezamos a decir, wow, eso sí es amor. Cuando sacrifican lo que para ellos es alegría, entonces están renunciando a sus intereses por amor. Y eso es lo que produce el Evangelio en nosotros. Renunciamos aún a lo que nos obsesiona. Podemos dejar a un lado metas, propósitos, logros por amor a Cristo y por amor a otros. Porque es más importante aún que nosotros mismos. Y eso es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Ese amor sacrificial que lo vemos ejemplarizado. El apóstol Pablo menciona a Timoteo allí mismo en el capítulo 2, en los versículos 19 al 20. Él dice, pero espero en el Señor, les pone un ejemplo de ese amor, de unidad, de esa entrega. Dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues, dice el apóstol Pablo de él, a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, Timoteo. Él los ama. Él sí es capaz de representarme allá con ustedes. Quizás yo moriré o seguiré preso, pero Timoteo es del mismo sentir mío. Confío plenamente que los va a amar, que va a entregar su vida sacrificialmente aún por ustedes. No solamente él, sino uno de su propia iglesia, Epafrodito, en el versículo 26, más adelante. Dice el apóstol Pablo desde el 25, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Versículo 26, porque él, Epafrodito, los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Wow. Él estaba angustiado porque la iglesia lo extrañaba a él. Él no quería que la iglesia supiera que estaba enfermo porque la iglesia le dolería. Entonces él dice, mejor no les digo. Ese es el amor de Cristo en hombres mortales como nosotros. Hombres que Dios salvó,
Timoteo, Epafrodito. El vacío de gloria nos lleva a tener una actitud de competencia, compararnos unos a otros. Pero si tenemos una actitud humilde, tendremos nuestra mente el deseo de interesarnos por los demás, aún por encima de nosotros. No nos aferremos a la vanagloria ni al egoísmo. No busquemos una gloria que no nos pertenece. Más bien, crezcamos en esta actitud de Cristo, lo cual eliminará la rivalidad, fomentará la unidad cuando recordamos ese amor de Cristo. Abracemos la gloria que perdura para siempre. Busquemos la gloria eterna con Cristo, obedeciendo su santa palabra y recordando que es solo su amor que nos puede capacitar para permanecer en unidad, la unidad de su pueblo y de su iglesia. Vamos a orar.